La lectura bíblica correspondiente al tema del día de hoy podemos encontrarla en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 31. Dice la palabra de Dios: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como amo al Padre, me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en
te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Paz en medio de la aflicción. Qué difícil es poder tener paz en medio de momentos de angustia, en medio de una enfermedad, de una tormenta difícil. Qué difícil es tener paz en medio de la aflicción. Pero nuestro Dios no nos miente y en su palabra, en más de una oportunidad, nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor Jesús nos dice que la paz que Él nos da, solamente Él puede dárnosla. Y como este mundo no es quien nos da la paz, entonces nuestra paz no puede depender de la salud, no puede depender de una cuenta bancaria, no puede depender de un negocio fructífero. Nuestra paz proviene de Dios, así es. De hecho, el Señor no nos miente, también nos dice en su palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo y Él está con nosotros. Entiendo que muchas veces como padres y vemos que uno de nuestros hijos ha sido afectado por alguna enfermedad, por algún padecimiento, nuestro corazón se torna chiquitito y tal vez angustiado, pero en este día yo quiero decirte que el Señor ha prometido darnos paz en medio de la aflicción, que podemos recurrir a Él confiadamente, acudir a Dios a través de Cristo Jesús, que es el camino, es la verdad y es la vida, y que tal vez sí tenemos que pasar por esos momentos de angustia, de dificultad, pero el Señor va a estar ahí con nosotros y al final nos va a dar la victoria, porque Él es más que vencedor. Él ha vencido a este mundo y el vencedor está con nosotros. De hecho, envió al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que no nos sintamos solos. Está allí en tu corazón, habita en nosotros y a través de Él Dios puede darnos paz, nos puede dar gozo, nos puede dar confianza. Podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Acerquémonos a Dios confiadamente, a su trono de gracia, a través de Cristo Jesús. Leamos la palabra de Dios, que también trae consuelo a nuestras vidas, para que podamos alimentar y fortalecer nuestra fe. De esa manera vamos a poder soportar cualquier momento difícil que nos toque afrontar. Dios. En los días de prueba y de lucha cruel, mi alma auxilio jamás halló, pero vino preso el amigo fiel, con su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó, en los días de prueba y oscuridad. En su diestra la me estrechó. Si cansado y triste del mundo estoy y me siento desfallecer, Él se acerca luego donde yo voy y me alienta con su poder. Con su diestra la me estrechó, con
siento fiel, con su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó, con su diestra la me estrechó, en lo que hace prueba y oscuridad, en su diestra la me estrechó. El objetivo de los temas de este mes de junio es conocer los desafíos a los que se enfrentan las madres de hijos especiales, para que como iglesia seamos un factor de cambio que contribuyamos a cubrir sus necesidades. En nuestro versículo clave de hoy de Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras les dijo a sus discípulos Jesús que cobrasen ánimo. A pesar de las luchas inevitables que deberían enfrentar, no estarían solos. Nuestro versículo clave de hoy nos da esa esperanza, esa paz, ese consuelo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola hermanos, ¿cómo están? Supongo que bendecidos por el Señor durante esta semana que ha transcurrido, que ha sido con ustedes, con sus familias, que ha acudido en su ayuda en las enfermedades, en los problemas. Gracias a Dios damos por ello. Gracias a Dios damos por el Dios que nosotros tenemos y en el que confiamos. Hoy vamos a introducirnos a un tema muy especial. Es el tema general que se titula Promesas de Dios para los que sufren discapacidad. Muchas veces nosotros no pensamos mucho en los que están discapacitados, especialmente en las familias donde hay discapacitados. Y estos temas que vamos a estudiar precisamente nos llevan a meditar, a pensar y no solamente a preocuparnos, sino a ocuparnos de estas situaciones. El objetivo general dice que es conocer los desafíos a los que se enfrentan las madres, especialmente de hijos especiales, para que la iglesia sea un factor de cambio que contribuya a cubrir sus necesidades. El subtema del día de hoy se titula Paz en medio de la aflicción y su porción bíblica, su lectura bíblica en la que está basado este tema es Juan capítulo 14, versos 15 al 31, que es la promesa del Espíritu Santo. El versículo clave que ya nuestra hermana Juanita nos ha repasado es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuya cita es Juan capítulo 16, versículo 33. Y vámonos de lleno a introducirnos al tema. Seguramente cada uno ha pasado por momentos de dolor y de dolor intenso.
prolongado que nos hace llegar a preguntar, ¿por qué a mí, Señor? Sin obtener respuesta. Pero seguimos viviendo con el dolor físico o emocional. En particular hay dolores, sufrimientos o aflicciones que son intensos, sobre todo para las madres cuando tienen un hijo con discapacidad. Es allí donde la iglesia puede ejercer su ministerio de manera adecuada para caminar junto con la sufriente. Este estudio tiene el objetivo de aportar algunos elementos que nos ayudarán a animar, a apoyar y a caminar junto con las madres de hijos con deficiencias. Empezaremos con la comprensión de lo que nos dice la palabra de Dios acerca del sufrimiento y aportaremos algunas ideas para llevar a cabo de manera práctica nuestras creencias. Lo que creemos se refleja en nuestra forma de actuar. Conocer la palabra de Dios es lo mejor para que cambiemos nuestra manera de vivir. Me gusta este tema porque está escrito por personas que atraviesan esta circunstancia. Esto no es fácil, ni es solo por nuestro propio esfuerzo, es solamente por la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Deseamos que este tema sea de bendición para nuestras hermanas que sufren por la discapacidad de algún familiar y para nuestras hermanas que tienen la oportunidad de ayudar o de ser instrumentos de consuelo. Lo primero a lo que nos llevan nuestros hermanos es a considerar que el sufrimiento es una consecuencia de la desobediencia. Todos los seres humanos sufrimos de una u otra manera. Una explicación es que el dolor es una de las consecuencias del pecado. Leemos en Génesis 3, después de que Adán y Eva desobedecieron, que se encuentran con dos palabras en común dichas tanto al hombre como a la mujer. Dios le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Génesis 3:16. Y al hombre Dios le dice, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Vivimos en un mundo donde el denominador común es el sufrimiento, unos por causa de otros, pero otros sufrimientos por causa de sus decisiones equivocadas, o por un accidente, o por cualquier otro motivo, pero también de manera interesante y a veces incomprensible es que sufrimos porque está en el plan perfecto y justo de Dios, como dicen Job 5, 6 y 7. Siempre hay una razón para el mal y la desgracia, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Los cristianos también sufren. No hay excepción con ellos. El apóstol Pablo en su exhortación final a los creyentes de Listra les dice, debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14, 22. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. En 1 de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En las palabras de Pedro está el contexto
del testimonio al que somos llamados para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, quien se sometió en obediencia al Padre en la obra de redención y aceptó el sufrimiento de acuerdo con Isaías 53 que menciona el apóstol. Así también nosotros en nuestro testimonio va incluido el llamamiento a sufrir. Así que el sufrimiento y las tribulaciones son seguras para la vida del hombre y la mujer, entre tanto que estemos en esta tierra. Y eso también nos incluye a los cristianos. También queda claro que Dios no nos deja solo cuando sufrimos. Jesús ya nos puso el ejemplo del camino a seguir y la Biblia está llena de promesas de su acompañamiento, desde la presencia del Espíritu Santo para consolarnos hasta la experiencia de muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios, que en medio de su sufrimiento vieron la mano y la bondad de Dios en sus vidas. Además, está la vida de cristianos a nuestro alrededor que son puestos como instrumentos en las manos de Dios para apoyar a los sufrientes. Las promesas de Dios en tiempos de aflicción. Como el rey David canta en el Salmo 91:15, cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Dios promete que oirá las oraciones del salmista. Así como dice, cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Las oraciones del salmista nos dicen que Dios va a estar con nosotros en tiempos de angustia. Pero no solamente eso, sino que nos librará y nos glorificará, dando a entender que en los tiempos en los cuales estemos afligidos, podemos pedirle que nos acompañe y que nos libre. David fue afligido por mucho tiempo cuando anduvo en persecución y Dios escuchó su ruego. La sola presencia de Dios nos da consuelo, nos levanta el ánimo y nos fortalece en la fe. Job experimentó mucho dolor por la pérdida de su familia, de su patrimonio, de su salud, pero Dios siempre estuvo con él y aunque no recibió de Dios respuesta a sus preguntas, experimentó la soberanía, la omnipresencia y la bondad de Dios en su persona, de tal manera que llegó a decir, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Cómo lo leemos en Job 42, 5 y 6? El dolor que experimentó Job lo llevó al arrepentimiento y a una más profunda comprensión de la gloria de Dios. En el Salmo 91 encontramos que la promesa de Dios es librar al salmista de la angustia y sus consecuencias y de recibir bendiciones espirituales como la honra delante de Dios. Vemos aquí la necesidad de orar con fe y esperar la obra de gracia de parte de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo nos da una excelente promesa
según Juan 16:33, como lo vimos en el texto que aprendimos de memoria. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos previo a su arresto, juicio y crucifixión, les dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús les asegura a sus discípulos que en el mundo van a tener aflicción. Ya antes les había dicho que llorarían y se lamentarían, pero ahora los consuela con estas palabras. Las palabras de Jesús nos consuelan, así que cuando estemos en plena aflicción, es muy útil recordar lo que Jesús nos ha dicho. En el Sermón del Monte encontramos las bienaventuranzas y unas se refieren a los que lloran. Dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Mateo 5:4. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que podemos recibir consolación? Encontramos en la Biblia la sublime expresión de esta promesa cumplida en el Espíritu Santo, que es el otro consolador. Leamos Juan 14:15 al 18 y luego 25 al 27. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes, en ustedes. No los abandonará como a huérfanos, vendré a ustedes. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes, pero cuando venga el Padre, enviará al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La obra del Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Tan solo destacando los verbos que se refieren a nuestra parte, dice que lo conocemos, que mora en nosotros y está en nosotros. Así que la misma presencia del Espíritu Santo ya es un consuelo para los que sufren. No nos sentiremos como abandonados, como huérfanos, pues tenemos al Padre, en quien podemos clamar en el nombre del Hijo, el Señor Jesucristo, y estamos seguros de que nos escucha y nos contesta. Además, por obra del Espíritu Santo, es enseñar. Parte de su obra es enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. También tenemos la paz de Jesús, que no es cualquier paz, sino es reconciliación con Dios que nos permite llamarle Padre y estar seguros de su amor sin temor. Por eso, las palabras de Jesús de que aunque estemos en aflicción, oigan, así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27b. Fíjense bien, vamos a
a tener con nosotros la experiencia de la familia Plata-Vaca, es decir, quienes escriben estos estudios. Dice Mireya, una de las aflicciones que causa muchísimo dolor es tener un hijo con discapacidad desde su nacimiento. Cuando nació nuestro hijo, poca gente sabía de lo que padecía. El médico no se percató inmediatamente. Posteriormente estuvimos visitando médicos y terapeutas, pero nos dimos cuenta que por las contradicciones en las que caían, no tenían mucho conocimiento de lo que era el síndrome de Down. Hasta que encontramos la escuela especial llamada Comunidad Down, por lo que tuvimos que cambiarnos de ciudad para su mejor atención. Al principio fue un dolor insoportable, pues nuestros sueños se habían acabado. Es la mamá quien sufre más ante esta situación. En Comunidad Down, el 50% de los padres varones habían abandonado a la mamá y la habían dejado sola con el niño, pensando en que era ella quien tenía la culpa. En la realidad, la sorpresa inicial es un golpe tan fuerte que es necesario tener todo el apoyo de la familia, del esposo, de los abuelos y especialmente de la iglesia. Aún así, no sabíamos cómo iban a actuar nuestros familiares, los amigos y la iglesia, porque les recuerdo que la familia Plata, el esposo es pastor. Recuerdo, dice, a un pastor quien junto a su esposa iban a la Ciudad de México para el tratamiento de su pequeña y nos comentaron que los hermanos de la iglesia les decían, ¿qué pecado han cometido para tener una hija así? A veces los padres se culpan el uno al otro. El mundo se vuelve de cabeza. En nuestro caso, llorábamos, orábamos y nos preguntábamos, ¿por qué Dios? Nos sentimos tan inadecuados para atender las necesidades de este hermoso bebé con necesidades especiales. Nuestras expectativas iban desapareciendo y nuestro temor iba aumentando. Pero en este llorar, la voz de Dios se hizo presente con el pasaje de Job 1, 20 al 22. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor. Después rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. La palabra de Dios fue la única que nos dio consuelo ante esta situación dolorosa y nos dio ánimo para seguir adelante. Varios médicos y terapeutas, tratando de consolarnos, nos decían, estos niños no viven mucho, quizás 2 o 5 años, a lo más 20 años. Así que no se preocupen tanto, pero si sobrevive, van a tener muchos problemas. Nos mostraban un futuro negro, pero si es nuestro amado hijo, ¿cómo lo dejaremos así? Gracias a Dios que en Comunidad Down nos animaron
a darle inmediatamente estimulación temprana para que desarrollara su tono muscular. Además, nos dieron indicaciones de que lo estimuláramos llevándolo a todas partes. Encontramos médicos que nos ayudaron a cuidarlo en su salud, pues las pocas experiencias de la familia y los amigos eran que los padres en ese entonces escondían a sus hijos para que no afectara a los otros hijos. Y algunos padres hasta se volvían alcohólicos por sentirse fracasados. Yo conocí una familia en Tabasco que tenían un niño Down y que lo escondían porque afectaba al niño que estaba bien, porque en la escuela le hacían bullying a causa de su hermanito Down. Al cambiarnos de ciudad nos encontramos con la necesidad de buscar una iglesia. Y en ese caminar recorrimos varias iglesias donde no tenían un departamento de cuna que quisiera atender a nuestro hijo. Entre tanto, nosotros participábamos en el culto hasta que llegamos a la iglesia Getsemaní de Coyoacán, donde la maestra de cuna recibió a nuestro hijo con los brazos abiertos y con mucho amor, de tal suerte que nos quedamos allí 14 años. La misma maestra tenía una discapacidad física y había otro niño con discapacidad intelectual y física. Ojo, esto debe hacernos pensar en que también nosotros debemos estar preparados en la iglesia, en el departamento de cuna. Y no solamente en el departamento de cuna, sino un poquito más adelante para tratar a los niños con discapacidades. En conclusión, todos estamos propensos a sufrir. Los padres de niños discapacitados sufren mucho y permanentemente. Sufren más las madres, pues hemos visto que son las que más se comprometen, aunque hay varones que asumen su responsabilidad. La iglesia tiene un reto importante que atender con estos hermanos. Conocer por qué sufrimos es importante y nos hace sensibles al dolor de los hermanos para apoyarlos en la iglesia. Sabemos que Dios sabe de tu sufrimiento, que puede cambiar tu perspectiva de la vida que sufres. Es confiable. Podemos acercarnos a Él en oración y ruego. Es soberano y usará nuestro dolor para nuestra bendición, como lo leímos en el Salmo. Está dispuesto a ayudarnos en nuestro sufrir, tanto que camina con nosotros con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos cómo dice el Salmo 91:15. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. ¿Has tenido momentos de sufrimiento por alguna pérdida o porque tienes en casa un hijo enfermo o un hermano o un familiar con capacidades diferentes? ¿Cómo has reaccionado ante tal evento? ¿Has logrado entregar tu problema y tus sentimientos al Señor para confiar en Él absolutamente? ¿Sabías que estamos llamados a sufrir por Cristo o por alguna otra razón, como por ejemplo tener un hijo discapacitado? ¿Qué opinas sobre la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que mora en ti, que te consuela
y que te enseña? Bien, pues es momento de reflexionar en estas cosas. Es momento de recordar y descansar completamente en nuestro Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros y que nos puede consolar. Es el único que nos puede consolar y que nos enseña cuál es el motivo de nuestro sufrimiento para que nosotros podamos salir adelante, podamos sobrellevar esta carga y podamos ser bendecidos con esta situación. Aunque ustedes no lo crean, estas situaciones son de bendición para nuestra vida, porque nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nos ayudan a crecer en el Señor. Que el Señor les bendiga y estamos comprometidos para estar en el siguiente tema, porque seguimos hablando acerca de las familias a donde hay discapacitados. Que el Señor les bendiga y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Jesús, Hijo de Dios, tampoco nos abandona a nuestras luchas. Si recordamos que la victoria final ya se ha logrado, podemos apropiarnos de la paz de Cristo en los tiempos más complicados. Nuestro versículo clave de hoy dice, Juan 16:33 nos dice la palabra de Dios que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos de confiar, porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es el Señor mi buen pastor y no me faltará. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Junto a aguas frescas con amor haránme reposar. Por sendas justas y de paz su mano me guiará. Por sendas justas y de paz su mano me guiará. Y cuando en valle de dolor o muerte deban dar, no sentiré ningún temor, pues Él me guardará. No sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es sabio y fiel mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Hasta el final me seguirán misericordia y bien, y de mi Padre en el hogar por siempre moraré, y de mi
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.